Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Y la verdad es que hay varios problemas internacionales del país, en el concepto de las naciones del mundo. Y hoy tenemos el honor y el gusto de que un querido amigo, un gran argentino, un hombre que estudia a fondo los problemas del país, nos da la oportunidad de que juntos analicemos lo que está ocurriendo en este momento. Me refiero a mi querido amigo el doctor Jorge Castro, a quien lo saludo y le agradezco su presencia. ¿Qué tal, Pocho? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, Jorge. Vos sabés que con vos podemos hablar de diversos temas. Y tengo un tema que ya lo dije varias veces. Fuiste el primero y el último, mejor dicho, que una semana antes dijiste en este mismo programa cuando ganó el Partido Republicano en Estados Unidos. Es decir, ya sabes a quién me refiero. Jorge, querido, empezamos por el tema que vos creas conveniente. Mira, ante todo me parece, Pocho, que sería importante establecer que la crisis ha llegado a la Argentina en el sentido de que las reservas del Banco Central se han agotado frente a las necesidades que tiene el país que satisfacer, que enfrentar en los próximos 3 meses. Esta es la razón fundamental por la que han sido suspendidos, en un sentido estricto prohibidos, los viajes al exterior de los argentinos para ser pagados en forma pausada y de acuerdo a un cronograma que ahora ha desaparecido. En otros términos, acá lo que ha ocurrido es que mientras las reservas del Banco Central resultan insuficientes para enfrentar el desafío de los pagos que tiene que hacer la Argentina, tanto en el sector de la economía privada como ante los organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, de acá a marzo del año que viene, al mismo tiempo, lo que hay en el país es una tremenda crisis de confianza, tanto interna como externa. La crisis externa se revela ante el auge extraordinario de la tasa de riesgo país, que es la percepción de riesgo que existe en el mundo entero en lo que se refiere a prestarle o a invertir en la Argentina y que ya ha superado los 1.800 puntos básicos. En un sentido estricto ha superado la barrera de los 1.900 puntos básicos. Al mismo tiempo, internamente, la brecha de confianza, la crisis de confianza que experimenta el país, se manifiesta en el rechazo a la moneda nacional, el peso moneda argentina. Es fácil cuantificarlo porque la brecha cambiaria, que es la distancia entre el dólar oficial y los dólares alternativos, ha superado ya el 100% de esta brecha cambiaria. En otros términos, esto es lo que está sucediendo en el momento actual. Las reservas del Banco Central ya se han agotado y son insuficientes para enfrentar las obligaciones que el país tiene. La crisis ha llegado antes, incluso, que hubiera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, Jorge, estoy de acuerdo con vos, pero lo importante es que todos los argentinos fuéramos sinceros, digamos las cosas por su nombre, no nos preocupáramos por obtener réditos políticos en beneficio personal, sino en beneficio de la gente. Si vos planteás el tema de la crisis del Banco Central, que es cierto, y el país, también tengo que pensar en el tema de las reformas que no se hicieron. Tengo que pensar en el sector donde la gente hay una pobreza marcada desde hace tiempo, una inflación que asusta, que somos un poco responsables muchos de los que actuamos.
Yo pienso que no podemos echar la culpa a uno o al otro. Acá tenemos que tratar de resolver los problemas y no de echarnos la culpa. No sé qué opina Jorge de eso. Es así, absolutamente. Este es un momento donde hay que hacer un replanteo del sistema político actual. Totalmente. En el sentido de que la causa de la crisis fundamental no es ni económica ni financiera, es la denominada crisis de confianza, que es una crisis del poder político ante todo. Vos sos amigo y yo también. Estoy hablando con mi amigo Ricardo Joffre. Y yo le decía justamente que la palabra indispensable, impresionantemente valiosa, es que recuperemos la confianza que no tenemos. Así que coincido totalmente con Jorge, querido. Y la confianza en términos cambiarios se puede medir en el momento actual, porque la brecha cambiaria, que es la distancia entre el dólar oficial y los dólares alternativos, ya ha superado, y esto es lo que ocurre hace 3 meses en forma consecutiva, el 100%. Y la tasa riesgo país, que es la percepción de riesgo de prestarlo o invertir a la Argentina, lo que está indicando es que ya ha superado los 1900 puntos básicos, que es récord histórico absoluto. Totalmente de acuerdo. Lo que vos, Jorge, que sos un hombre que estudiás los temas, los profundizás, yo digo, ¿vos no creés que hay que hacer una convocatoria a los sectores, a los distintos sectores, cualquiera fueran? El gobierno es el que lo tiene que hacer, pero los que no formamos parte del gobierno tenemos también que tratar de analizar en profundidad cuál es el camino que tenemos que transitar, porque hasta ahora viene uno, viene el otro, hablamos de reforma laboral, de reforma política, de reforma impositiva, de reforma en lo internacional, que vos sos un experto. No tenemos la política. Fíjate vos lo que dijo el otro día nuestro embajador en Chile con respecto al tema de lo que ocurre en el país que está eligiendo autoridades máximas. Hay una doble vuelta, el hombre de la derecha, el hombre de la izquierda. Yo creo que más que las ideologías, acá lo que tenemos que tener un plan que tenemos que llevar adelante, pero con convicción y con conocimiento y con buen equipo de gobierno. Bueno, esto es lo que la Argentina en el momento actual no tiene. La razón profunda de la crisis es esta, la que vos señalás, en el sentido de que desde el poder político argentino no se puede convocar a los distintos sectores del país precisamente por la crisis de confianza que existe hoy, ante todo entre el gobierno y la oposición. ¿Vos no crees que además de la palabra confianza nos está haciendo falta profundizar en el conocimiento de los temas, formar un equipo de envergadura que le otorgue a la gente la posibilidad de creer en lo que se está haciendo? Absolutamente. Lo que sucede es precisamente que esto que vos señalás como una necesidad es precisamente lo que falta. El problema de la Argentina no es económico, ni financiero, ni siquiera cambiario. El problema de la Argentina es estrictamente político. Hay un vacío de poder en la Argentina en este momento que hace que todos los problemas, cualquiera sea su naturaleza, parezcan como de imposible resolución. Y no lo son. No lo son. El contexto internacional es el más favorable que la Argentina ha tenido en los últimos 20 años. Eso es muy importante. Exactamente, las exportaciones argentinas en los primeros 10 meses de 2021 han aumentado hasta alcanzar más de 32.000 millones de dólares. Esto significa que en estos primeros 10 meses de las exportaciones agroalimentarias argentinas hay un superávit, que en el año hay un superávit comercial en el año de más de 15.000 millones de dólares. Lo asombroso de que está ocurriendo en la Argentina en este momento es que con superávit comercial
boom del precio de los commodities en el mercado mundial y las tasas de interés más bajas de la historia, aún así el país está al borde del abismo, no entendido el término abismo en un sentido metafórico, sino descriptivo. Sí. Querido Jorge, ¿vos no crees que es imprescindible? Bueno, había que transitar el camino de la sinceridad, de pensar con espíritu constructivo, de pensar que tenemos 45 millones de compatriotas a las cuales se deben los gobiernos, se deben los funcionarios, se deben todo. Pues también está el otro comentario que que yo te quería hacer. Que acá viene un gobierno, si yo no sabía que me iba a encontrar con esto, pero el que es candidato tiene que saber con qué se va a encontrar. O si no, es un irresponsable, digo, no sabe lo que está haciendo y no piensa en el conjunto, piensa en lo individual, y por eso comparto lo que vos decís, que este es un problema político y moral también, si querés, al cual creo que tenemos que ajustarnos, porque si los argentinos nos ponemos de acuerdo, cualquiera sea el sector, y conformamos un equipo de gobierno importante, el gobierno que les toque, con funcionarios que sirvan al país, que conozcan los temas, que trabajen sin fijarse cuántas horas o cuántos días. Yo creo que conociendo los temas con honestidad y patriotismo, en poco tiempo, como decías, no creo que tengamos que perder la esperanza. En un número bastante razonable de años podríamos superar esta cuestión. Así es. Adelante, Jorge, querido. Todo gira precisamente sobre esta cuestión. No hay otra cuestión de fondo. La cuestión esencial de la Argentina es de orden político. Este es el punto que conviene subrayar, porque a partir de esto es que puede haber un proceso de recuperación nacional. Así es. Jorge, y lo que ves a nivel internacional, que para mí tiene un enorme significado, la política internacional que llevemos a cabo, que sea coherente, que nos permita tener diálogo con todos los sectores, todos los países, y no tengamos prejuicios en hablar no con este y no con el otro, hablar con todos. ¿Cómo ves el tema de la decisión de Estados Unidos el otro día con respecto a China? El gobierno chino se ha quejado de que se habló con Taiwán y no se le invitó al gobierno. Bueno, lo que ha sucedido es que el presidente Biden ha convocado una denominada cumbre de la democracia para plantear ante todo el significado que tiene la existencia del sistema democrático en la puja internacional que tiene los Estados Unidos con la República Popular China. Y ha invitado el presidente Joe Biden, ha invitado a esta cumbre sobre el sistema democrático internacional, ha invitado a Taiwán, la isla de Taiwán, de 23 millones de habitantes, considerándola un país independiente. Esto para la República Popular China resulta absolutamente inaceptable. Y el resultado es que se ha agudizado la confrontación sobre la isla de Taiwán, ante todo entre los Estados Unidos y la República Popular China. Este es el punto fundamental a tomar en cuenta. Para China, la cuestión de Taiwán, a la que considera una provincia de la República Popular, es una cuestión de soberanía nacional que resulta absolutamente prioritaria en su relación, no solo con Estados Unidos, sino con el mundo. Esto es lo que está en juego a partir de ahora. En el caso de que la presidenta del gobierno autónomo de Taiwán resolviera participar personalmente de esta cumbre en Washington del sistema democrático internacional convocada por el presidente Joe Biden para enfrentar a la República Popular China, el gobierno de Beijing ya ha
comunicado a los Estados Unidos y al mundo que lo que se apresta a hacer en ese caso es que la Fuerza Aérea del Ejército Popular Chino va a atravesar el territorio de la isla de Taiwán una y dos veces, si es necesario, precisamente para demostrar su reivindicación plena de la soberanía de la República Popular sobre la isla de Taiwán. Ahora, vos recordarás, Jorge, cuando se hizo el grupo de los 20 acá, en nuestro país, se dieron los dos presidentes, China y Estados Unidos, un día más para analizar en profundidad las relaciones que tienen entre ellos. Así es, exactamente. ¿Y a qué crees que obedece esta actitud del presidente Biden? Y también están con un pequeño problema al lado nuestro, es chiquísimo, el problema de la inflación que están teniendo, donde hay que probablemente modificar algunos puntos, ¿no? Bueno, en este momento, mes de octubre, la tasa de inflación de Estados Unidos es la más elevada de los últimos 30 años. Está encabezada y es arrastrada en un sentido estricto por el aumento del precio de la energía. En primer lugar, el precio de los combustibles para los automotores. Y esto para Estados Unidos es crucial, al punto tal que el aumento de la inflación se ha transformado en el punto principal de la agenda interna que enfrenta el presidente Joe Biden y que va a ser un factor decisivo para las próximas elecciones de medio término, que van a tener lugar en 2022 y en los que se pone en juego el control tanto del Congreso, en las dos, de las dos cámaras del Congreso, Cámara de Representantes y Cámara de Senadores, en manos de los demócratas y que arriesgan perderlas a favor de los republicanos. Estados Unidos es un sistema de gobierno donde más de la mitad de las decisiones, comenzando con todo lo referido a los aspectos presupuestarios de la acción de gobierno, dependen de la decisión que se tome en las dos cámaras del Congreso. De modo que perder las elecciones de medio término, que van a tener lugar en noviembre del año 2022, significaría para los demócratas y, por cierto, para el presidente Joe Biden, una alerta que lo llevaría a pensar que va a perder también la reelección presidencial de 2024. Vos me decías de verdad, Jorge, que el último presidente republicano puede ser otra vez líder en esta etapa. Y yo te agrego una pregunta. ¿Vos crees que esta situación que está atravesando Estados Unidos es tan grave o similar a la que ocurrió con el tema de las viviendas? ¿Vos te acordás de la crisis que hablamos como una vez del tema? No, esto está referido a lo que más afecta a la población norteamericana, que es el costo de vida, el nivel general de precios. Por lo tanto, no hay problema más importante para Estados Unidos en su agenda interna que el nivel de inflación. Este es un indicador tanto económico en referido a las condiciones de vida de la población norteamericana como estrictamente político. Nos quedan 3 minutos, Jorge, y yo lo que quiero decir también es que aquel fue un problema financiero cuando el tema del costo de la vivienda, el interés, ¿hará cuánto? Cuando era Obama presidente, me parece. Era Obama presidente, efectivamente. Para mí es un gran presidente, pero Dios tuvo ese inconveniente, pero recuperaron rápidamente la cuestión. Ahora en estos 2 minutos que tenés, cerrar como te parece. Te hago la pregunta. Lo del fondo, ¿cómo crees que vamos a andar? Mira, está referido a lo siguiente. El tiempo ha comenzado a correr en contra del gobierno argentino en el sentido de que se agotaron los plazos para negociar
y acordar sí o sí con el Fondo Monetario Internacional. El problema de por qué no se ha avanzado con el Fondo Monetario Internacional, la respuesta es que se debe fundamentalmente al debilitamiento extremo de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández. Esto lo que ha provocado es un vacío de poder que ha postergado todas las definiciones referidas ante toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahora el tiempo se ha agotado No, y lo que queda enfrente es la necesidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no más allá de diciembre de este año. con el ministro Guzmán como ministro. Con el ministro Guzmán, por cierto. Jorge, querido, dame un pantallazo en un minuto para cerrar esto. No hay tema más importante para la Argentina que enfrentar la necesidad impostergable que tiene de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Esta es una cuestión para la Argentina que implica una amenaza existencial. Lo que está en juego es nada menos que la posibilidad o no de que el país se transforme en un paria internacional. Esta es una cuestión que debe ser resuelta, ante todo por la acción del gobierno, con el respaldo, si es necesario, de la propia oposición. Te agradezco muchísimo. Siempre vos diciendo las cosas como son. Tuviste este problema de tos. Tomate agua ahí. Sí, por supuesto. Jorge, un gran abrazo. Te agradezco mucho. Gracias por invitarme. Hasta luego. Y lo hablamos. Un gustazo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Mi amor, ¿no querés ir llevando los platitos? ¿Así yo llevo la torta? Decime que te encantó. Es Felipe, el hermano de Claudia, y Santi, su pareja. Sacaron un adelanto de sueldo en Galicia para comprar un regalo. ¿Te acordás que querías un LED 50 pulgadas? 50 pulgadas de LED. Justas. Para mi familia y para vos también. Galicia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Le agradezco al doctor Jorge Castro su participación en este momento tan especial en nuestro programa. Nadie puede dudar de su capacidad de análisis y de su conocimiento de los temas fundamentalmente internacionales. Yo quiero decir que comparto totalmente con él que lo que nos está haciendo falta a los argentinos es que recuperemos la confianza nacional e internacional. Pero no nos podemos olvidar de que hay un tema muy serio, que la confianza
la podemos recuperar en tanto y en cuanto hagamos las cosas como creemos, como estamos, mejor dicho, obligados a hacerlas, con ecuanimidad, con honestidad, con conocimiento de los temas y con el diálogo permanente en las relaciones internacionales. Y digo yo más, tenemos una inflación galopante, una deuda que con el fondo fundamentalmente, que es muy seria para que nos insertemos en el default. Y también tenemos que nuestros habitantes, un número impresionante de millones de argentinos que están en la pobreza. Yo pienso que nuestra obligación como argentinos, como simples ciudadanos, es pensar con espíritu de grandeza. Dejarnos de embromar con que la culpa es de uno o del otro. Asumamos en plenitud nuestra obligación de servir a nuestros compatriotas. Yo creo que si acá no entendemos que el ser candidato o no ser no interesa, tenemos que tener el amor al prójimo, el espíritu de construir un futuro mejor para nuestra gente y sobre todo planificar como realmente corresponde para que el país salga a transitar el camino que corresponde. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.